Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, 1 de abril, comenzamos el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Decía Joaquín Sabina, nos lo ha robado el PSOE, seguramente, porque eso se les da muy bien. Así que si no lo encuentran en el cajón donde guardan el corazón, pues seguro que lo tiene Ábalos o algún secuace, seguro. Día de abril, denominado por, ya les digo, antes del año 75, el Día de la Victoria. La verdad que vamos de derrota en derrota, o sea, parecemos, no sé, el Alcoyano. Tenemos moral, como el Alcoyano, pero está España muy malita. Ahora el gobierno quiere cargarse las universidades privadas. Vamos a ver, el gobierno es el mago, es el experto en sacar de la chistera temas que no tienen nada que ver con la realidad, que no son la verdadera problemática y que nos tienen distraídos durante 3, 4, 15 días para que no hablemos de lo verdaderamente mollar, de lo que tiene enjundia. Esto es una vergüenza. Vamos a ver, el problema de las universidades en España es general. Nada tiene que ver con la pública y con la privada. Los estudiantes que hemos estudiado en pública o en privada salimos muy mal preparados de las universidades. Salimos con unos conocimientos nimios. Salimos con unos conocimientos, pues, para pasar el rato, para salir del paso, pero no para enfrentarnos a la realidad laboral. Porque viene el trabajo, viene la circunstancia y nos, hacemos pequeñitos, nos venimos abajo, nos caemos con nuestro castillo de naipes que creemos que por tener 2 carreras y un máster hemos construido. Eso con un soplido del lobo feroz se vuela. Y los cerditos, Bolaños, Sánchez y María Jesús Montero se ponen a cantar aquello de ¿quién teme al lobo feroz? Aquí no hay un problema de privadas, de públicas, aquí cada uno se busca la vida y la mayoría de gente elige la pública porque dan un mejor servicio, porque uno sale, se supone, mejor preparado de la pública. Pero claro, con los conocimientos tan escasos que se nos dan en las universidades, que las universidades ahora son de cuchufleta, desde aquella ley, por cierto, europea, más allá de las LOCSES y las leyes de educación que han salido de los diferentes gobiernos de España, las leyes europeas estas de que ahora hay que hacer trabajos conjuntos y tienes que interactuar con tu compañero para sacar adelante una materia, esto ya nos ha vuelto locos. Por lo tanto, dejen de abrir el melón de las universidades privadas, primero porque muchos de ustedes del PSOE han estudiado en universidades privadas, vamos a dejarnos de gaitas, que ustedes han vivido muy bien. Que es que ustedes, los de la izquierda, son niños de papá. Han bebido y han vivido de la teta de la herencia familiar. Muchos de ustedes, por cierto, una herencia hecha con Franco. Menos Víctor Ángel Torres, que dice que su madre no sabía escribir. Échale jeta. Entonces, basta ya de mentiras. Aquí ya les digo, las universidades españolas, cada uno ha ido donde más o menos le ha correspondido en su provincia. Y como hemos querido que todas las provincias españolas tengan universidad y que todo niño vaya a la universidad y nadie sea carpintero, nadie sea, pues, tornero fresador, nadie sea electricista, como Corcuera, pues entonces, claro, pues todo el mundo en la universidad y hemos salido, pues, para ser camareros. Porque un título universitario en España hoy te vale para trabajar en el Starbucks o en un Airbnb, pues eso, de amo de llaves. Para eso servimos los universitarios. Entonces, vamos a lo que de verdad es el debate y no nos perdamos en que si privado, que público, la Cruz del Valle de los Caídos. Pero qué chorrada es esta. Mientras tanto, España por el desagüe. Mientras tanto, España por el desfiladero. Mientras tanto, España se pierde. Y yo creo que está de acuerdo conmigo Roberto Centeno. Roberto Centeno, experto en economía. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero empezamos por las universidades. Yo he sido, ahora estoy jubilado, pero he sido un montón de años catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, y puedo decir que, quitando las universidades de ingeniería, que han mantenido, hasta cierto punto, han mantenido el tipo y se siguen colocando razonablemente bien, las universidades públicas
no tienen nada que hacer. Por ejemplo, si un economista que ha estudiado en la Complutense o una niña que ha estudiado en políticas y tal se quieren colocar, no van a encontrar trabajo. Porque primero, con independencia de lo que digan estos mangantes analfabetos sectarios, esta panda de canallas, la realidad es muy otra. Y a la hora de encontrar trabajo, las grandes empresas, los bancos, etcétera, pues hay currículum que ni siquiera consideran. Y los que ni siquiera consideran, con la excepción de la ingeniería, donde hay algunas universidades, algunas escuelas técnicas superiores, que la gente se coloca razonablemente bien. Razonablemente bien, señoras y señores, significa ganar 2.000 euros. No se vayan a creer ustedes que es otra cosa. Porque para ganar 5 o 6.000 euros al mes hay que ser político. Hay que ser un enchufado público, enchufado por los políticos. Eso sí ganan esa cantidad. Pero les voy a decir una cosa, pedazo de analfabetos. En las empresas, cuando reciben los currículum, los de las universidades públicas, excepción hecha de la Politécnica, realmente es que ni los consideran. Aquí hay 2 universidades privadas que son puntero, el IE y el Instituto de Empresa, donde la gente pues prácticamente sale ya colocada. Y la institución de los jesuitas, donde también pues prácticamente la gente sale colocada. Y lo que digan ustedes no vale una mierda, como vosotros que sois unos mierdas y unos canallas. Porque a la hora de la verdad, los bancos y las empresas miran o bien ingeniería, porque necesiten un ingeniero pues industrial o de caminos o de minas o de lo que sea, para el petróleo, las refinerías, etcétera, que es a lo que yo me he dedicado toda mi vida, y o simplemente no los consideran. La gente es decir, la universidad pública, para decirlo claramente, ha dejado de ser con el Partido Socialista el ascensor social que fue en el pasado. Es decir, una persona que antes conseguía conseguía empleo una vez que hubiera terminado la carrera, eso ya no sucede. Si un chico o una chica van a derecho, a económicas, a políticas, a la pública, no van a encontrar después trabajo, igual que lo encontrarían lo de las universidades privadas. Y eso es la prueba del algodón, pedazo de alcornoques, porque a los que cogen, de lo que estoy hablando, sean bien abogados, sean bien economistas o de ciencias políticas, de internacional, etcétera, son a los que vienen de estas 2 universidades privadas, básicamente. Por lo tanto, están ustedes engañando miserablemente. Y, hombre, entiendo, porque sois unos malvados, sois unos hijos de Satanás, entiendo que queráis cerrar, pero no lo podéis hacer. No lo podéis hacer porque estáis en la Unión Europea y no lo podéis hacer. Y no podéis cerrar ni el IE, ni podéis cerrar la Universidad ICADE, la Universidad de los Jesuitas, que son los que de verdad se colocan. Pero mira, ya que has dicho, me vas a permitir una cosa que he publicado hoy en X, que anteayer un eurodiputado rumano, el líder de los eurodiputados romanos, dijo en el Parlamento Europeo. Y digo esto a efectos de lo que has dicho, que estamos hablando
del tema de las universidades, que está más claro que el agua, porque además no lo puede cambiar esta chusma, y no hablamos de lo que importa. Miren ustedes, lo que importa es lo que dijo este señor. Y que, por cierto, uno se pregunta cuando oiga esto, dice, ¿dónde narices están los eurodiputados? Bueno, este diputado lo que pidió fue la dimisión inmediata de Pedro Sánchez por su golpe al Estado de Derecho. Y uno pregunta, ¿dónde narices están los eurodiputados de la derecha española que nos cuestan 60.000 euros al año y no abren la boca? Miren lo que dijo. Lo que estamos presenciando ahora en España, que es lo importante, es la destrucción del Estado de Derecho por un caos marxista con el propósito de establecer un nuevo orden legal para perpetuarse en el poder, con ayuda de terroristas y criminales golpistas que violan impunemente la Constitución y buscan la destrucción de España. Pedro Sánchez es una amenaza mortal para la unidad y la soberanía de España y para el Estado de Derecho de la Unión Europea. ¿Y qué dice la oposición? ¿Qué dicen estos traidores cobardes? Se han creído porque en la última encuesta que se publicó en OK Diario, que es la mejor y la más exacta que se publica, dan ganadores a la suma de la derecha. Es decir, la suma del PP con 155 y Vox con aproximadamente 35, que son casi 190. Y estos payasos se han creído que porque la encuesta, es decir, la realidad social es lo que pide, van a ganar las elecciones. Vamos a ver, pedazo de tarugos. ¿Quién os dice a vosotros que vais a ganar las elecciones siendo Indra quien va a dar los resultados? ¿Os creéis que Indra, aunque los resultados reales serán esos, va a dar esos resultados? Van a volver a ganar estos tíos, pedazo de cretinos. Si no habéis sido capaces en las elecciones pasadas, Feijóo, las elecciones pasadas se las dio Indra a Sánchez, y estaba claramente demostrado. Y una organización que se llama Observatorio para la Transparencia, que hizo un conteo del 10% de las mesas electorales, que es una muestra absolutamente representativa del resultado, le daba una victoria holgada a Feijóo. ¿Y qué hizo Feijóo? Ni siquiera tuviste lo que tenías que tener, porque tenías los datos jurídicamente válidos para ello, de impugnar las elecciones. Entonces, ¿qué coño vais a ganar de elecciones? Bueno, pues esto es lo importante. Y lo otro, pues lo dicho antes. Claro, vamos a escuchar a María Jesús Montero, don Roberto, a ver si, yo creo que usted la ha escuchado de todos los espectadores, pero vamos a escuchar la amenaza que hacía las universidades privadas y la lógica ilógica que ella utilizaba. Universidades privadas, me decía Dani, 3 en 2 años. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que solo a través del esfuerzo, a través del conocimiento, de la capacitación, van a subir escaños, van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar. No lo podemos consentir. No podemos consentir que una niña, habitualmente una chica, una joven, que tiene hasta un 13 de nota para entrar en medicina, una carrera exigente en términos de nota, se quede en la puerta después de haberse llevado todo el bachillerato, ella, sus padres, su familia, acompañando ese esfuerzo, y luego resulte que el que tiene dinero en la cuenta corriente pueda estudiar medicina con mucha menos nota en una universidad privada. No lo vamos a permitir. La clase media no lo puede permitir. La clase media no lo puede permitir. ¿Qué tienes que decir, Roberto? Vamos a ver. El grado de sectarismo
y de ignorancia de esta analfabeta es verdaderamente asombroso. Porque además ha dicho una cosa y la contraria. Como es tan tonta, mira, primero, pedazo de cretina, a ver cómo coño cierras tú el IE y CADE. A ver cómo coño lo cierras. Y el problema, pedazo de imbécil, es que habéis destruido, y lo digo como catedrático, porque yo fui catedrático por oposición, catedrático por oposición. Vosotros habéis destruido la enseñanza pública metiendo a analfabetos con carné de izquierdas. Y al haber destruido el escalón que hacía subir a la gente con pocos recursos, porque lo habéis destruido vosotros, el Partido Socialista Obrero Español. Habéis destruido la enseñanza pública. Ese es el problema. Y además, pedazo de imbécil, vuelvo a lo que he dicho. A ver cómo coño cierras el IE y cierras ICADE, que son los que tienen gente que se coloca. Lo que tenéis que hacer es poner grandes profesores al frente de las universidades y no tíos con carné del PSOE. Y eso es lo que hacéis, crear analfabetos. Y luego hablas de medicina, pedazo de cretina. El 13, la nota de medicina, primero no hay prácticamente universidades de medicina. Imbécil, que eres una imbécil. Son públicas. Cretina, que son públicas. Quitando la Universidad de Navarra, no hay universidades prácticamente de medicina en España. Las universidades públicas, en este caso, son lo suficientemente buenas. Eso sí, necesitan un mínimo de conocimiento para entrar en ella, imbécil. Y eso no se paga con dinero, porque si una persona, como has dicho, tiene 13 y otra tiene 10 y compra con dinero el que coño compra, imbécil, mentirosa. Pedazo de sectaria, analfabeta, no se compra, eso no se compra. La entrada a las universidades de medicina, a las facultades de medicina, no se compra con dinero. Imbécil, estás ofendiendo a los catedráticos, estás ofendiendo a los directivos porque eres una ignorante y eres una sectaria. Eso es lo que eres, que no sabes ni dónde tiene la mano derecha. Pues totalmente. Pues mira, Roberto, que Sánchez ya ha tomado cartas en el asunto y fíjense el anuncio que acaba de hacer hace poquitas horas. Vamos a verlo, Carlos Peque, la noticia del diario El Debate, porque digamos que va un poco más allá incluso que la analfabeta María Jesús Montero. Vamos a verlo. Pedro Sánchez tacha a algunas universidades privadas de chiringuitos educativos y limitará por ley su apertura. El gobierno aprobará el endurecimiento de los criterios para la creación de universidades privadas. ¿Son chiringuitos educativos, Roberto Centeno, las universidades privadas? Bueno, ya lo he dicho antes. El mejor nivel de enseñanza lo tienen las universidades privadas, no todas. Hay algunas que sí que son chiringuitos. En eso, si tienes la guerra civilista traidora a España, que nos está llevando a la ruina, hay algunas que son chiringuitos, pero las grandes, las que he dicho antes, el IE y CADE, pues no, son la flor de la florinata. Bien, pero fíjate que lo que ha dicho no es distinto. Lo que ha dicho esto, que va a evitar que se creen nuevos chiringuitos, pero los que hay no los va a tocar. Porque por lo menos el sátrapa, porque la otra tiparraca, la analfabeta esta que parece la vendedora de un puesto de sandías en una carretera de Andalucía, esta analfabeta, hablaba de cerrar. ¿Y tú qué vas a cerrar, pedazo de imbécil? Y lo que ha dicho tu jefe, entérate de lo que ha dicho tu jefe. Lo que ha dicho tu jefe, que va a cuidarse mucho y va a mirar con lupa el que se abran nuevos chiringuitos. Y fíjense ustedes, me parece muy bien, pero cerrar los que hay. Pero pedazo de imbécil,
Pedazo de vendedora. Si tú lo que tenías que ser es eso, es para lo que sirve, para vender. Bueno, no, sirve para robar a los españoles. Espero que en Andalucía te aplasten si te presentas, porque después de lo que has robado y extorsionado a los españoles, lo único que sabes hacer es subir impuestos sin conocer las consecuencias, pedazo de analfabeta. En Andalucía te van a dar pal pelo. Pero que sepas que tu jefe lo que ha dicho es que lo que hay se queda, imbécil, y por lo tanto ni vas a cerrar el IE ni vas a cerrar ICADE. Ni todos los chiringuitos, que los hay, que podrían cerrar algunos, igual que podrían cerrar universidades públicas, porque hay 25 universidades públicas, que sería más barato, señoras y señores, sería más barato mandar a los niños y niñas que están en estas universidades que han abierto estos golfos, igual que los del PP, y mandarlos a Harvard, que no lo que cuesta su enseñanza iba a decir en pueblos, sí, o en ciudades pequeñas o en villas pequeñas, donde han abierto universidades. Sobran 25 universidades en España, 25 universidades públicas. E insisto, pedazo de analfabeta, sería más barato que el gobierno le pagara íntegramente en Harvard o en Yale o en el Stanford a la gente de estas universidades que tenerlas abiertas, porque cuestan un riñón y lo único que forman es parados. Pues es así. Y para terminar, don Roberto, vamos a enseñarle una imagen que es la del Valle de los Caídos, absolutamente llena este domingo de chavales jóvenes. Vamos a ver si tenemos la imagen, Carlos Pecker, lleno hasta la bandera, o sea, todo lo que es la basílica, ahí está, en misa, todos chavales de entre 20 y 30 años, claro, quieren acabar con la cruz. ¿Qué te parece que quieran acabar con un monumento de estas características? Bueno, vamos a ver, o yo estoy muy mal informado o la situación es otra. La cruz la van a dejar, la basílica la van a dejar. Han echado, pero la culpa de ello, por supuesto, la tiene Sánchez, que lo ha pedido, pero Sánchez no tiene autoridad sobre ello. La culpa la tiene su santidad el Papa, que es una pena que siga ahí de Papa y no lo haya ingresado en un asilo, y la Conferencia Episcopal Española, que son unos vendidos, pedazo de canallas, porque si vosotros no permitís eso, el desacralizar esa basílica gigantesca, la obra más grande que se ha hecho en el mundo en todo el siglo XX. Y estos tíos la querían destruir. Hasta donde yo sé, no van a tirar la cruz, no van a desacralizar la basílica y van a poner alrededor no sé qué narices. Pero eso, la culpa fundamental la tiene la Conferencia Episcopal Española, que sois una panda de canallas. Y desde luego, en el mes de junio, cuando tenga que pagar el potorrón de dinero que me roba la analfabeta esta que ha sacado antes, con el impuesto sobre la renta, el dinero para la Iglesia os lo va a dar vuestro puñetero padre, porque sois unos traidores. Si no hubiera sido Franco, hijos de Satanás, que permitisteis que Franco que se profanara una tumba en una basílica cristiana, con el permiso del Papa, con el permiso de la Conferencia Episcopal, hijos de Satanás, que sois representantes auténticamente del diablo, porque sin vosotros, si vosotros os hubierais plantado, eso no hubiera ocurrido. Y peor todavía, habéis echado al abad de la basílica. Le habéis echado. Sois una panda de canallas, porque al fin y al cabo, como os acabo de leer en lo que decía este rumano, el señor Sánchez es un traidor, es un canalla, es un criminal que está destruyendo España, que gobierna gracias a terroristas y criminales golpistas, como los denominaba el Tribunal Supremo, este canalla, y de él no se puede esperar más que lo que estamos esperando, el hundimiento del país, el hundimiento económico de España, porque este canalla habla del crecimiento económico, pero no habla del endeudamiento, y el gilipollas de Feijóo ni siquiera se lo corrige. Pero vamos a ver, imbécil, si el año pasado crecimos
el PIB en 53.000 millones y nos endeudamos en 73.000. A ver, Feijóo, ¿sabes sumar y restar? ¿Qué le pasó a España el año pasado? Pues que se empobreció en 20.000 millones. ¿Cuándo has dicho eso en el Parlamento? A ver, ¿cuándo has dicho eso en el Parlamento? En fin, la verdad es que es una pena. Si no hubiera sido por Franco, conferencia episcopal, canallas, hubiera ocurrido lo que ocurrió en Cataluña. Como decía el criminal, el genocida presidente de la Generalitat, que decía que en Cataluña a los curas y frailes los habían exterminado a todos. Verdaderamente, y que ahora defendáis a esta canalla, que hayáis permitido que se profanara una tumba en una basílica cristiana, no tenéis perdón de Dios y espero que ardáis todos en el infierno. Roberto Centeno, Luis Companys, aquel presidente de la Generalitat, la verdad que... Luis Companys, un genocida. Esto se lo contó al que era el director del Socialista, que escribió Guerra y vicisitudes entre los españoles. Es un libro, bueno, razonablemente bien escrito. Luego le fusilaron por otras cosas, claro. por otro tema, porque luego fue ministro de la República y cuando fue ministro fusilaron a unos aviadores nacionales. Pero bien, te quiero decir, esto lo contaba un socialista que se lo había contado a él, que mientras se tomaba un pantumaca, y con la boca llena decía, de curas y frailes, esos ya no he dejado uno. Julián Zugazagoitia, ¿puede ser? Julián Zugazagoitia, perdón por no acordarme. No. Julián Zugazagoitia, que bueno, no lo sé, el tribunal que le juzgó fue un tribunal muy imparcial y a él le acusaron de haber hecho fusilar, cuando era ministro, a unos aviadores nacionales que habían tenido que lanzarse en paracaídas. Y claro, eso es un crimen que no se lo pudieron pasar por alto. Pero es Julián Zugazagoitia que cuenta esto de este miserable. Sí. Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Burbuja de Periodistas Digitales. Venga, un abrazo. Adiós. Y del gran Roberto Centeno nos vamos a Guillermo Rocafort, otro profesor universitario que nos va a dar su visión sobre, bueno, pues la locuaz, Irene Montero, María Jesús Montero. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, un placer estar contigo. Josué, enhorabuena por esos 400 programas. Ahí estamos. Y que sean, pues... Seguimos remando. Eso es. Vamos a ponerte el vídeo de nuevo de María Jesús Montero y con la vehemencia que crees oportuno le puedes responder. Vamos a ver a María Jesús Montero. Universidades privadas, me decía Dani, 3 en 2 años. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que solo a través del esfuerzo, a través del conocimiento, de la capacitación, van a subir escaños, van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar. No lo podemos consentir. No podemos consentir que una niña, habitualmente una chica, una joven, que tiene hasta un 13 de nota para entrar en medicina, una carrera exigente en términos de nota, se quede en la puerta después de haberse llevado todo el bachillerato, ella, sus padres, su familia, acompañando ese esfuerzo, y luego resulte que el que tiene dinero en la cuenta corriente pueda estudiar medicina con mucha menos nota en una universidad privada. No lo vamos a permitir. La clase media no lo puede permitir. Menuda tía. Don Guillermo, el tiempo es suyo. Bueno, pues la verdad es que nos encontramos con una ministra que es un auténtico esperpento, en el sentido clásico de la palabra. Es decir, cada meeting que da, cada acto, es más ridículo que el anterior. Habría que recordar que el presidente del gobierno se sacó su doctorado fake
en una universidad privada, saltándose todos los procedimientos, digamos, establecidos para garantizar precisamente que fuera una tesis doctoral con una mínima calidad de suficiencia investigadora. Tenemos, y es un solo ejemplo, pero que afecta directamente a su jefe, al que la ha nombrado. Entonces, realmente, aquí hay otra derivada también muy interesante que hay que poner sobre la mesa. El problema es que las universidades privadas no están controladas por el PSOE. Y ahí es donde viene este reclamo, porque realmente el PSOE y la izquierda en general, la izquierda del mundo unipolar, ha hecho de la universidad, digamos, un abrevadero, así de claro, es decir, un lugar donde parasitan inútiles, pues del perfil de Carmen Calvo, también doctora, yo creo que una universidad pública. Carmen Calvo, doctora en una universidad pública, una lerda, digamos, de proporciones cósmicas, y tantos otros socialistas, como por ejemplo el Bellotacari, no sé si os acordáis, el que fue presidente de la comunidad, Ibarra, creo que se llama, apellidaba, cuando dejó el cargo se fue a la universidad. O podemos hablar de la Universidad del País Vasco, donde en sus claustros entran directamente desde las prisiones los asesinos de la ETA, porque la universidad pública en el País Vasco o en Vascongada está también marcada por el signo de la ETA, claramente. O cómo se han ido regalando títulos también en la pública, en este caso a Cristina Cifuentes. Es decir, el problema a la que hay que reformar realmente es a la universidad pública, que es donde estos parásitos como esta vicepresidenta, como María Jesús Montero, pues dan lecciones. Y realmente de la universidad pública, por lo general, no siempre, pero por lo general es una fábrica de parados y además un lugar donde Podemos y la izquierda o extrema izquierda de este gobierno ha hecho campo de sus depredaciones sexuales. Ese es el problema, que la izquierda, esta izquierda unipolar, otanista, antisoberana, ha convertido la Universidad Española, que fue una referencia en la Edad Media, en el Renacimiento. Se me ocurre, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares, la de Salamanca, la de Santiago de Compostela, lo ha convertido en un abrevadero, lo vimos el otro día en el acto de Armesilla, de parásitos, de antifas, de inútiles, y con un claustro universitario, pues en parte marcado por el signo de la máxima politización, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, efectivamente, hay que hacer una reflexión, pero al fin y al cabo la universidad privada no supone un coste para el erario público, pero es que la pública está lleno de inútiles. Mira la Complu checa, o hablamos, por ejemplo, del departamento creo que era de Anatomía 2, donde guardaban, digamos, amontonados cadáveres y restos humanos. Es que esta es que es un esperpento, o sea, realmente es una ministra que ¿Por qué crees que pues, se sacan este conejo de la chistera, Guillermo? ¿Por qué crees que es el momento, no sé, de empezar a hablar de esto, de condenar las privadas? Marlaska se sacó su título en la privada, se lo sacó también Álvarez, el que iba en el Falcon con Sánchez, el propio Cunfraude, Sánchez, el doctor Saunas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora cargan contra las universidades privadas? Bueno, pues porque está en proceso electoral y quiere soliviantar a sus bases porcinas que abrevan en la mierda que sale de la boca de María Jesús Montero. Porque eso son las bases del PSOE, son bases porcinas que quieren porquería, quieren, digamos, agitación. Históricamente las bases del PSOE han sido los colectivos más radicales incluso que los de Bildu, de la ETA. Solo hay que verle las caras ahí, aplaudiendo todos, diga lo que diga la lideresa, la aplaudan. Entonces, bueno, realmente es una pena porque la universidad privada puede tirar y crear mucho empleo y sobre todo aquí pueden venir muchos estudiantes, aprovechar buen clima, bueno, y lógicamente muchas ventajas que aporta España, pero este gobierno quiere restringirlo. Yo lo que le pediría, digamos, a la universidad pública es que pidiera la anulación del doctorado de Cunfraude, del doctor Saunas. Eso es lo que hay que hacer, porque eso sí que es un acto nulo de pleno derecho. O el doctorado Carmen Calvo, que también está regalado, a diferencia de otros, que nos lo hemos sacado en la privada con mucha dureza y sufrimiento, ¿no? Y que de alguna forma nos vemos, de alguna forma dos personajes. Uy.
Perdona, Guillermo, que te hemos perdido en un momento. Tema Valle de los Caídos, se está llenando de chavales que van a misa, colas enormes el domingo. También otra obsesión, ahora se sacan de la chistera bueno, me va a salir la palabra, resignificar el Valle de los Caídos. ¿Qué es esto en realidad? ¿Qué es lo que quieren con el Valle? Bueno, esto es un proceso, digamos, de degradación lenta por el cual quieren convertir, como han explicado, el Valle de los Caídos en una especie de mala imitación del monumento al Holocausto o algo así, ¿no? Cuando realmente quienes cometieron el Holocausto en la Guerra Civil fue el Frente Popular, ¿no? Entonces van dando pasitos con una iglesia claudicante que ha renunciado al martirio de miles de sacerdotes y monjas y religiosos y que está dispuesto a cualquier, digamos, prebenda. Yo creo que aquí la Iglesia, vamos a ver, comprendo el discurso vehemente de Roberto Centeno, pero yo creo que la Iglesia en España está siendo objeto de chantaje. La cúpula debería dimitir en bloque. Tiene que venir una cúpula joven comandada por el padre Cantera, tendría que ser nombrado cardenal de España, el padre Cantera, hay que elevarlo dentro de la jerarquía y tiene que entrar un grupo de sacerdotes jóvenes, patriotas, intelectualmente avanzados, no esta panda de clero progre y analizar las causas del chantaje. Están siendo objeto de chantaje. No solamente con el asunto de las inmatriculaciones, con el tema de los abusos sexuales, que está exagerado, y en el caso del Valle de los Caídos y la memoria democrática también. Entonces, bueno, es muy fácil chantajear a quien tiene trapos sucios. Y la jerarquía católica tiene trapos sucios. Tiene muchísimos trapos sucios. Empezando por digamos, por acuerdos financieros no del todo claros, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace falta una catarsis, hace falta una reforma como la que llevó a cabo el cardenal Cisneros, que se encontró en el siglo XV, al finales, bueno, sí, siglo XV, al final es un clero castellano totalmente o mayormente podrido en su cúpula y consiguió revitalizarlo, darle un nuevo impulso. Yo creo que ese hombre capaz de reformar a la Iglesia Católica Española y que vuelva a ser pues uno de los pilares de la nación es el padre Cantera. Por lo tanto, el padre Cantera pasa ahora mismo un poco, yo creo que a una situación, vamos a decir, de cierto descanso o de retiro, pero yo auguro que el padre Cantera nos va a dar muchas alegrías en cuanto a el papel que va a tener el futuro, ¿no? Y yo espero que el Valle de los Caídos, después de que pase esta tiniebla, sea reforzado en su valor ecuménico y también de reconciliación entre los españoles. Y esto quede como una página, pues como Juliano el Apóstata o como personajes nefastos de la historia de la cristiandad, ¿no? Y bueno, pues hay que aguantar y ver la cosa con perspectiva y me alegro mucho que vayan cada vez más jóvenes y esos jóvenes tienen que pensar que algún día tendrán que pasar a la acción y lógicamente estas cosas no se cambian pues con besitos ni con levantando las manos, ¿no? Sino se cambia con determinación, energía, patriotismo y sacrificio. Y Guillermo, eso es lo que los que le ponen no patriotismo, sino ganas, a la hora de estampar sus porras en las espaldas de cierta gente, es la policía. Tú lo has denunciado, siempre te pones de parte del débil, del que recibe el gas o el porrazo, y te voy a enseñar unas imágenes de este fin de semana en Sevilla, en un partido de fútbol, Sevilla-Betis, en las que unas jóvenes han recibido, bueno, pues toda la virulencia por parte de una policía que ya está absolutamente, no sé cómo decirlo, desquiciada. Vamos a verlo. La policía se vuelve loca, empieza a empujar a chavales que están de espalda, o sea, por detrás. ¿Cómo valoras estas imágenes? Bueno, yo creo que lo primero que había que hacer es un test antidroga a las UIPs, antes y después de actuar. Es fundamental. Igual que a cualquier conductor, a mí me los han hecho y he dado siempre negativo, no tiene nada que esconder. Hay que hacer un test antidroga porque esto no se comprende. Yo creo que las UIPs hace tiempo pedí la disolución porque se han convertido en la Guardia Pretoriana, y hay que decirlo así. Es decir, el día que les ordenen disparar, dispararán, porque se han convertido en mercenarios. Ya solamente les vemos aporrear
a viejas y a niñas. En eso se han convertido las UIPs. En vez de estar defendiendo nuestras fronteras o, digamos, en situaciones de máxima tensión, en las zonas como, por ejemplo, SALT, allí donde se les necesita realmente, no van. Entonces se han acostumbrado ya a palizar y a gasear a viejas y a niñas, ¿no? Yo creo que el día de mañana, cuando se enfrenten a legionarios, como cuando yo estuve en la Legión, entonces la cosa cambiará, porque ahí se verá un poder a poder, ¿no? Porque ya está bien de esta policía absolutamente mercenaria que ha creado el Partido Socialista. Esto no es un ataque a la policía de base, porque yo lo reconozco. Están muy mal pagados, muy mal retribuidos, pero no se pueden desatar a los perros de esa naturaleza que parece que están drogados hasta arriba apalizando a niñas, porque eso lo hemos visto en Ferraz y nos ha apenado muchísimo. La policía necesita una purga, sobre todo en la cúpula. Conocemos el jefe de la ODEV que tenía 30 millones de euros emparedados en su pared, en plásticos, bien protegido, ¿no? Y así todo. Eso significa que la droga en España ha entrado por parte de la cúpula de la policía, ¿no? Y hay que hablar en estos términos. Y durante décadas, lo estamos viendo y ya lo estamos percibiendo en las noticias, esto ha sido así, ¿no? Ya lo que le faltaba a la policía es que se dedicara a pegar a niñas. Un policía, cuando tiene la porra en la mano, tiene que valorar en qué medida aplica la violencia y no ser pues, como un perro de presa. Porque para eso, ¿para qué queremos policías? Que suelten directamente a los pitbull y ya que devoren a las personas, ¿no? La policía está en España absolutamente deshumanizada y desacreditada después de lo de Ferraz. Entonces, bueno, veremos todavía cosas que nos sorprenderán, pero bueno, en definitiva hay que protegerse de la policía en España. Esa es la realidad. A los bucaneros, en vez de policías, que saquen a los bucaneros del Rayo Vallecano y se líen ahí a mamporros. Es tremendo. Guillermo Gafo, muchísimas gracias. Bueno, estamos recibiendo noticias de Marine Le Pen, de la líder en Francia, que, bueno, pues en esa estrategia europea, ¿no?, de desacreditar a ciertos líderes, parece que, bueno, pues el retiro de su candidatura ya está en marcha. Parece que van a protestar, parece que van a recurrir al Tribunal Constitucional y a ver en qué queda todo, pero la soberanía de las naciones y de ciertos partidos está en peligro, Guillermo. Pues sí, la verdad es que en Francia el Estado profundo lo ocupa todo, todas las instancias judiciales, o sea, estaba cantado, Marine Le Pen no tiene solución, igual que no la ha tenido Georgescu en Rumanía y no tendrá en España cualquier líder que surja que intente realmente dar la vuelta al calcetín, ¿no? Entonces estamos ya en un proceso absolutamente dictatorial, regresivo. En vez de ser democracias soberanas, nos hemos convertido en democracias corruptas y policiales, donde a cualquiera que intenta divertirse sanamente o simplemente manifestar una disidencia recibe porrazos y gases. Esa es la realidad de nuestra nación. Mira, nuestra nación tiene 4 elementos, por ejemplo, que coinciden con otras épocas terribles, que son terrorismo, institucionalizado ya. La ETA es el terrorismo institucionalizado. Las pistolas están en el Parlamento. Es así. Tenemos balcanización, es decir, independentismo. Tenemos oligarquía, es decir, una clase económica totalmente insolidaria. Y tenemos, por último, violencia y corrupción, ¿no? O sea, son los grandes parámetros que marcan lo que es una dictadura, ¿no? Que se reviste democrática, pero no lo tiene. Porque cuando uno levanta la voz, recibe porrazos. O sea, Marine Le Pen era la presidenta legítima futura de Francia, pero ahí el Estado profundo le va a impedir el camino, lo cual al final nos hace pensar que hacia dónde se dirige Francia, porque no olvidemos que hay sectores amplísimos de la sociedad francesa, igual que pasa en España cuando llega el caso, que no van a aceptar. Es decir, se están provocando procesos de enfrentamiento interno. Esa es la realidad. Lo triste es que en este contexto la policía, como lo hemos visto en Rumanía, y como pasó también en Hungría antes de que llegara Orbán, va a tomar partido y lo va a tomar por el poder y va a disparar a la gente, como disparó a la gente en la época de Largo Caballero en Galecio Prieto, porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están podridas en las cúpulas y parte sustancial en los mandos intermedios. Y al final provocarán, pues eso, es decir, el crimen está institucionalizado y en Francia el crimen ahora mismo es el Estado profundo y es los tribunales de justicia. Por una gilipollez, perdona la expresión, le van a impedir a Marine Le Pen la aspiración a un verdadero cambio multipolar, como se ha pasado con Georgescu, alegando la existencia de una injerencia rusa en TikTok. Pero qué ridículo. Qué ridículo. Es decir, tenemos que estar muy atentos porque se van a llevar a cabo procedimientos falsos, se van a hacer pruebas falsas, se van a hacer señuelos y muchas trampas.
porque la Unión Europea está en un proceso de involución. Esto es una señal para todos los europeos. Bruselas es el enemigo. Y como dijo el otro día Hassel Paris, en Horizonte, y estoy totalmente de acuerdo, hay que asaltar Bruselas con cóctel molotovs y con todos los instrumentos que nos dé la democracia, para recuperar el poder soberano de las naciones. Porque vamos a eso. Los que antes tiraban los cóctel molotov y los que pegaban tiros en la nuca, como en la ETA, son los que ahora mandan. Mandan sobre la policía, sobre la Guardia Civil y sobre el ejército. Y esa es una realidad que tenemos que aceptar. Son fuerzas de ocupación que van a hacer cualquier cosa para permitir que sigan entrando millones de ilegales, cientos de miles de delincuentes, como va a pasar ahora con Marruecos, para que entre cantidad de droga ingente. O sea, el Estado es el enemigo del pueblo ahora mismo. Y esa es la realidad. Y quien sirva al Estado tendrá que en algún momento elegir entre su nación y su pueblo o entre conseguir la paguita al chiringuito donde estén. Y esa es la realidad, porque el Estado es un Estado fallido. Lo demostró en la Dana y lo está demostrando ahora mismo. Y vamos a procesos de involución y de eliminación de candidaturas y de agarrarse al poder como lapas. En eso el PSOE es maestro. O sea, esto la gente tome nota. Tenemos que oponernos y rebelarnos. Guillermo, gracias. Me encanta hablar contigo y los análisis que haces. Un fuerte abrazo, querido profesor. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos, con esta burbuja. Ya saben, compartan este vídeo y, como siempre digo, gracias a Carlos Péquer y a Izan Gómez, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Juan Carlos Monedero. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.